Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de domingo de Centro Palabra de Fe, más fuerte juntos. Gloria a Dios. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién soy yo para el gran Rey me acepta así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su
libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, te amamos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de domingo de Centro Palabra de Fe. Más fuerte juntos, gloria a Dios, y con ustedes, Pastor Ricardo Escobedo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Amén. Todos juntos, listos ahí en su casa, donde quiera que usted está viendo esta transmisión en vivo. Antes de entrar a la palabra de Dios, siempre, ya por algún tiempo, hemos acostumbrado, ¿verdad?, de adorar y alabar al Señor y decretar y declarar la verdad. Servimos a un Dios bueno, no es un Dios malo. Servimos un Dios bueno y su misericordia. La palabra misericordia es su amor eterno, su compasión en acción es para siempre. Dígalo conmigo, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez más fuerte, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo conmigo en el idioma original, en hebreo. Dígalo conmigo. Aleluya. Kitov. Ki
Leolam Hasdo. Gloria, gloria a Dios. Amén. Gracias, Kimberly. Gracias, Ernie. Hermosos cantos. Y es que bonito como el Espíritu Santo estaba oyendo el canto que principió cantando, ¿verdad? Este último, libre soy, verdaderamente libre soy. Y, y el Espíritu Santo, yo me empecé el Señor me, ¿verdad? De que yo no me puse de acuerdo con ella, ni yo le dije a Ernie ni a Kimberly qué cantos cantar, pero el Espíritu Santo sí sabe, el Espíritu Santo tiene todo en orden. Y el Señor me dio un tema que vamos a estar enseñando, vamos a estar viendo la palabra de Dios y lo he titulado Verdaderamente Libre. Dígalo conmigo, verdaderamente libre. Ahora, estoy usando este tema de verdaderamente libre, libertad, por razón de que este próximo fin de semana que viene va a ser el 4 de julio. Y aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Celebramos la Declaración de Independencia. Cuando se declaró la independencia, las 13 colonias que estaban aquí en América, las 13 colonias no estaban unidas. No había Estados Unidos, eran 13 colonias y eran personas que habían venido de Inglaterra y de otras partes vinieron, pero vinieron con el propósito de establecer y encontrar un lugar donde ellos podían tener la libertad sin tener que tener el imperio o el rey, ¿verdad? O el gobierno dictarles la manera como adorar y servir a Dios. Ellos sentían, ¿verdad?, de que necesitaban venir a un lugar donde ellos podían ir a la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios en su vida cotidiana, todos sus días. Entonces, estas 13 colonias, ¿verdad? Vinieron la mayoría, no estoy diciendo que todos los que vinieron a este mundo, ¿verdad? A América vinieron con ese deseo. No estoy diciendo eso. Porque había muchas personas que se andaban buscando otras cosas, otras personas andaban buscando, pero sí hubo un grupo de personas, los puritanos, ¿verdad? Que vinieron, esas personas que vinieron en la nave Mayflower, ¿verdad? Que vinieron, pero ellos habían hecho un pacto con todos los que estaban ahí, de que ellos iban a poner a Dios primer lugar en esta nueva continente, en esta área, ¿verdad? En este nuevo mundo donde ellos estaban viniendo. Las 13 colonias, no estaban unidas, por decir, ¿verdad? Eran colonias. Todavía no se habían llamado los Estados Unidos. Y Dios, ya esto fue la soberanía de Dios, ¿verdad? Todo vino ya de Dios, hombres y mujeres que verdaderamente buscaban de Dios, ¿verdad? Ya tenían sus iglesias, tenían sus congregaciones y había ¿verdad? Pero no había un despertamiento en la iglesia como empezó a ocurrir. Y esto es algo muy importante de entender, que los Estados Unidos, ¿verdad? Se independenció por la unidad que empezó a ocurrir en el cuerpo de Cristo, en las iglesias. Dios usó a un hombre llamado Jonathan Edwards para traer un despertamiento. Ahora, quiero aclarar la diferencia entre un avivamiento y un despertamiento. Avivamiento es cuando una persona que no conoce a Cristo está espiritualmente muerta, está separada de Dios, no tiene nada de Dios, pero cuando esa persona viene a los pies de Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, esa persona nace de nuevo, esa persona queda libre de la muerte espiritual, queda libre del príncipe de la potestad del aire. Vamos a estar viendo todo esto en estos versículos que vamos a estar leyendo. Pero quiero que usted entienda, siendo que estamos, ¿verdad? Aquí en este vecindario donde vivimos, hay varias personas que empezaron a celebrar. No sé si estaban celebrando el Año Nuevo tarde, pero desde los últimos de enero de este año,
empezaron ya a sonar los cohetes y me imagino que es para el 4 de julio, pero lo han estado haciendo casi todas las noches. Y estos cohetes, ¿verdad? Y son caros porque son los que explotan y alumbran el cielo en la noche. Y eso ha estado ocurriendo casi todas las noches en esta área. Celebrando, me imagino que están celebrando adelantado el 4 de julio, que es la celebración de la independencia, la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero antes de que tuvieran ese sentir o ese deseo de independizarse de Britania, de Inglaterra, este siervo de Dios, este hombre ungido del Espíritu Santo, sintió ya el llamado de Dios de ir trayendo la palabra de Dios, trayendo un tremendo avivamiento, pero era despertamiento verdaderamente. La iglesia, los cristianos que ya eran salvos, él empezó a traer la palabra y estas personas, como que la iglesia empezó a despertar, los creyentes. Pero algo ocurrió también, que empezó a haber una unidad en el cuerpo de Cristo Jesús en las colonias. ¿Por qué? Porque este siervo de Dios estaba yendo de colonia en colonia, de lugar a lugar, trayendo un despertamiento a la iglesia. Pero fíjese lo que ocurre cuando un creyente, cuando la iglesia despierta. Cuando un creyente espiritualmente que está dormido no tiene fruto, no está demostrando nada de cambio en su vida, no está mostrando el amor de Dios, no está mostrando la paciencia de Dios, no, la habilidad de Dios, no se ve la luz. En otras palabras, un cristiano dormido no tiene ninguna diferencia de una persona espiritualmente muerta. Y por eso Pablo dice, por el Espíritu Santo en Efesios, él está citando Isaías, el capítulo 60, donde dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces Pablo lo dice de esta manera en Efesios 5:14, y le está hablando a la iglesia. No le está diciendo a la iglesia, avívate iglesia. Entonces muchos estamos orando por avivamiento. Sí necesitamos un avivamiento, pero ¿sabe qué? No va a ocurrir un avivamiento si no hay un despertamiento en la iglesia. Y gloria a Dios que sí está ocurriendo ya un despertamiento. Tristemente, digo es tristemente porque parece que algunos que estaban dormidos espiritualmente, ahora por razón de esta pandemia, y esta plaga que está de mortandad, ¿verdad? Esta coronavirus, el COVID-19, ha causado que muchos cristianos que estaban ahí fluctuantes, que estaban ahí espiritualmente durmiendo, como que están despertando a las cosas de Dios, están despertando hacia Dios, a la oración, a la palabra, ¿verdad? Ahora, no me malentienda, Dios no trajo esto es obra de Satanás. Él es el que viene a hurtar, matar y destruir. Te tengo que parar aquí para dar una palabra del Espíritu Santo. Hay una persona que ha estado padeciendo de unos dolores aquí, en esta parte de tu cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano ahí. Pon tu mano. Yo sé que es muy posible que haya más. ¿Sabes qué? Si hay 1000 personas que tienen mismo, Dios va a sanar a las 1000 si tú lo crees. Pero una persona que ahorita Dios no quiere que tú estés pasando ningún momento en dolor o en enfermedad. Dios ya llevó nuestras enfermedades. Pon tu mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo decreto y declaro que esa persona que ha estado padeciendo de esos problemas en su estómago, en el nombre de Jesús de Nazaret, desaparece ahora. No importa si eran piedras, si una úlcera, no importa lo que haya sido o cualquier otro problema, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por dejar a esa persona libre, completamente libre de no solamente los dolores, pero la razón por el dolor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén. Créalo, recíbalo. Entonces, vino un despertamiento, y esto está en la historia. No va a estar en la historia secular porque las noticias seculares y los libros seculares quieren ocultar la verdad. No, esta es la obra del enemigo que ha querido destruir esta nación y no ha podido. Y quiero que sepa que mientras que hay una iglesia despierta aquí en los Estados Unidos, el diablo no va a lograr destruir esta nación. Él ha tratado por dentro con hombres impíos, hombres
ateos, hombres poseídos por el diablo en la política, ¿verdad? Tratando de destruir esta nación, han querido sacar a Dios ¿verdad? Lo sacaron de las escuelas, las oraciones, han querido sacar los 10 mandamientos que no estén en las cortes, quieren sacar a Dios de la moneda. Todo esto es diabólico, es Satanás queriendo destruir esta nación. ¿Por qué? Porque esta nación ha sido una nación en un monte alto, como Jesús dijo, una ciudad que está elevada, no se puede ocultar. Pues el evangelio ha salido y ha salido de esta nación por muchos años y todavía está saliendo el evangelio glorioso, y es lo que el diablo quiere parar, y no va a poder hacerlo mientras que haya un cuerpo de Cristo y la iglesia está aquí. Bueno, vino un despertamiento a través de este tremendo hombre evangelista, trayendo despertamiento a la iglesia, y luego vino un avivamiento. Personas pecadoras se arrepienten cuando ven la gloria y el poder de Dios en la vida del pueblo de Dios. Si no hay ninguna manifestación, si no hay ningún cambio en mi vida, después de que yo soy salvo y entro a los caminos de Dios, si no hay ningún cambio en mi vida, los pecadores y la gente que no conoce a Cristo no van a poder ver a Cristo Jesús en mí, porque no hay ningún cambio. Yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía cuando estaba en el mundo. No va a haber ningún cambio. Pero si por la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a ocurrir una transformación en mi carácter, empieza a haber una transformación en mi vida, ahora ya la gente va a poder ver por fuera el cambio que ha visto por dentro. Y es cuando la gente va a venir a los pies de Jesucristo, cuando vean en el creyente la luz de Cristo, el amor de Dios. El amor de Dios, que ese es el fruto que Dios quiere que todos nosotros estemos dando para que el mundo pueda creer. Entonces vemos de que a través de este despertamiento de la iglesia en las 13 colonias, los ministros, los pastores de las congregaciones empezaron a sentir la necesidad ya del Espíritu Santo de unirse, ya estaban uniéndose el cuerpo de Cristo, pero también de independizarse de Britania, de Inglaterra. Sintieron de que no tenían la libertad que ellos necesitaban para servir a Dios y hacer lo que ellos sentían servir a Dios de la manera. Entonces es como vino el anhelo y el deseo de independizarse, y es cuando establecieron esta declaración, y vino también, pues tristemente tuvo que haber una guerra, tuvo que ver, porque Inglaterra no iba a dejar estas colonias, estaba recibiendo bastante dinero de esta nación, de las 13 colonias, porque les estaban teniendo, forzando a que dieran impuestos, que dieran todo lo que tenían que dar, ¿verdad? Pero no había ninguna representación tampoco aquí. Ellos estaban trabajando duro y haciendo todas las cosas, pero todavía tenían que estar sujetos a un imperio, a un reinado que ellos sentían que no era un reinado basado a lo que ellos miraban en la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron y sintieron, lo que vamos a hacer es vamos a establecer nosotros nuestra propia nación. Vamos a establecer nosotros, vamos a unirnos, vamos a unir estas 13 colonias. Vamos a unirnos, y había 13 colonias, es verdad. Y cuando establecieron estas 13 colonias, hubo 5 hombres que firmaron y hicieron la declaración de independencia, que era John Adams, fue el autor, ¿verdad? Thomas Jefferson también ayudó, pero John Adams fue el que escribió casi la mayoría. Este hombre era un hombre muy temeroso de Dios, de mucha oración, y John Adams estableció la declaración de independencia, o las que escribió, y luego hubo 5 que la firmaron. Es John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Ahorita no me recuerdo los otros 2, pero estos 3 son muy conocidos. John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Y todos estos eran hombres de mucha palabra, hombres
¿verdad? Hablaron bien claro de que una nación que no sirve a Dios no sirve para nada. Cosas así. Ellos estaban diciendo que esta nación va a ser una nación establecida en el temor de Dios, va a ser establecida con los principios judeos cristianos. Y, y la cosa que muchos no saben es de que se ha celebrado el 4 de julio 1776, fue cuando se ha declarado, ¿verdad? El 4 de julio 1776 fue cuando se declaró como el día de que se firmó la Declaración de Independencia, aunque unos dicen que fue el julio 2, ya se había estado hablando desde junio de hacer esta declaración, pero se ha estado celebrando desde entonces el 4 de julio, que principió el 1776, 1776. Escuchen esto, 50 años después, el 4 de julio del año 1826, son 50 años después de la Declaración de Independencia que se firmó, John Adams y Thomas Jefferson, en el año jubileo, pues son 50, bíblicamente el año 50 representa jubileo. Los dos pasaron a la eternidad. Los dos, dije esta mañana, se fueron con el Señor en el mismo día. ¿Será suerte? ¿Será casualidad? Para mí es una señal, en mi opinión, en mi manera de pensar, que es algo soberano. ¿O usted cree que a lo mejor le escribe una carta a John Adams, a Thomas Jefferson, y le dice, ¿sabes qué, Thomas? Yo me voy a ir con el Señor el 4 de julio de 1826. Y Thomas Jefferson le contesta para atrás y le dice, yo creo que yo también me voy a morir en el jubileo de la independencia. No, ellos no se pusieron de acuerdo. Pero está en la historia. Si usted lee el año que murió John Adams, y el mismo día también Thomas Jefferson, dos de los que firmaron la Declaración de Independencia, se fueron con el Señor en el 4 de julio 1826, que era 50 años, el jubileo. Para mí eso es algo soberano, para mí es una señal de que esto era de Dios. Esto era de Dios. Bueno, ¿de qué sirve de que una nación o un pueblo o las 13 colonias en este caso se independizaran de Inglaterra, se independizaran de el rey o la reina de Inglaterra y se establecieran como una nación? ¿De qué les iba a servir si todavía iban a ser esclavos del pecado, esclavos de la muerte espiritual, esclavos de demonios y espíritus que vienen a atormentar, a afligir y a oprimir? ¿Qué clase de libertad va a ser esa? Bueno, quizás tengan libertad física de un tirano o de un rey maldito, o de un imperio mal, o de un dictador endemoniado que esté afligiendo a su propia gente, como lo hay ahorita. Eso es bueno, estar libre físicamente, pero ¿de qué sirve estar libre físicamente cuando espiritualmente todavía estamos atados? Todavía somos esclavos, todavía estamos bajo la servidumbre del pecado, tenemos que servir, entonces estamos esclavos. Decimos que estamos libres, pero eso es físico. Pero hay una libertad más importante, una libertad más gloriosa, una libertad que te libera del poder de la muerte espiritual y del pecado. Y vamos a leer este versículo donde he tomado este tema, verdaderamente libre. Ese es el tema, verdaderamente libre. Ahorita, si tú sales allá, ¿verdad? Ya tienen los puestos para vender los cohetes, para vender, ¿verdad? Los llamamos cohetes. Y muchos de estos, usted los va a notar, que tienen un rótulo grande con palabras grandes y dicen, freedom. Freedom, que freedom significa libertad. Libertad, están decretando libertad. ¿Por qué vamos a estar celebrando la semana que entra, el sábado, ¿verdad? El 4 de julio, se va a estar celebrando la independencia de los Estados Unidos
de Inglaterra. Pero fíjese las palabras de Jesús. En Juan el capítulo 6, Juan capítulo 8 y el versículo 36, Cristo Jesús dice, primero vamos a leer el versículo 32, porque ahí está hablando también de una libertad muy importante. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y luego leemos el 36. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 y luego el 36. Dice Cristo Jesús, y conoceréis la verdad. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche bien, la libertad del pecado, la libertad de Satanás, de la muerte espiritual. Póngame atención, póngame mucha atención. Si usted quiere recibir algo, yo sé que si quiere recibir, tú necesitas oír esto. Porque las palabras que Jesús va a decir, y muchos lo han citado, pero la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero hay muchas personas que dicen que conocen la verdad y están todavía atados. Todavía están atados a los vicios, están atados al pecado, están atados al temor, están atados. Escuche lo que Jesús dice porque está hablándole a sus discípulos, a aquellos que han creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, ¿qué es lo que creyeron? ¿Qué es lo que los judíos creyeron? Que habían creído en él, ¿cómo? ¿Como un profeta? ¿O como el Mesías? No, les está hablando a aquellos que habían creído en él, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Eso es importante. La Biblia dice que entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, que él era el ungido de Jehová, que él era el Cristo. Cristo es la palabra hebrea para Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es la traducción de el ungido y su unción, es el Mesías en el Antiguo Testamento en hebreo. En el Septuaginta se tradujo del hebreo al griego y en griego el Mesías es la palabra Cristo, esa es la palabra griega para Mesías. Entonces, Mesías y Cristo es el mismo. Así como Christ y Cristo, Christ es en inglés, Cristo es en español, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Entonces, cuando él dice a aquellos que habían creído en él, está hablando de creyendo que él es el Hijo de Dios. El Hijo, el enviado de Dios. Ahorita el Espíritu Santo me está trayendo a mi mente lo que Cristo Jesús les hizo la pregunta a sus discípulos cuando estaba en Cesarea. Usted puede leer eso en los evangelios. Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Cada uno empezó a contestar. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista que regresaste de los muertos. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres un profeta. Y Jesús está oyendo lo que sus discípulos les están dando, lo que la gente está diciendo de él. Y luego les hace la pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El Hijo del Hombre. El único que se levantó y el único que dijo algo fue Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo Jesús le dice a Pedro, escuche bien, porque esto es lo que Cristo Jesús está diciendo aquellos que habían creído en él. Muchos creen que Jesús existió. Muchos creen que él fue a la cruz. Muchos creen que él fue un buen hombre. Muchos creen que fue un profeta. Muchos creen que... Pero todavía no han quedado libres. Todavía están atados al poder del pecado, a la muerte espiritual. Están todavía bajo la servidumbre del príncipe de las potestades de las tinieblas. Todos nacemos a este reino, al reino de tinieblas, todos. Y Cristo Jesús le dice a Pedro, Pedro, carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro. Es Pepita, una piedra. Pero fíjese lo que le dice.
sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. No estaba hablando de Pedro. Unos cuantos versículos después, Cristo Jesús tiene que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. En el mismo capítulo, ahí unos cuantos versículos después, que Pedro recibe una revelación del Padre y luego es usado por el diablo. Y Jesús no le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero es Satanás el que estaba influenciándolo. Entonces, Pedro no es la piedra o no es la revelación de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, donde está la salvación, donde está la libertad. Entonces Jesús dice a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que el diablo está queriendo hacer? Y lo ha hecho y ha tenido muy buen éxito. Lo que ha querido hacer y lo que ha hecho con mucho éxito es traer confusión, traer doctrinas erróneas y falsas y torcer la palabra de Dios para que la palabra de Dios ya no sea la pura palabra de Dios. Ahora es una palabra adulterada. Es la palabra de Dios con un poquito de mentira. Si tú le pones un poquito o le cambias un poquito a la verdad, ya no es verdad. Ahora tiene un poquito de verdad, pero ahora es una mentira. Y es lo que el diablo ha hecho desde el principio, desde Génesis. Desde Génesis él tomó la palabra que Dios le dio a Adán y la torció. Torció lo que Dios dijo y lo ha estado haciendo desde entonces. Él toma lo que Dios ha dicho y luego tuerce. Lo tuerce, y la gente que oye una palabra torcida, por eso están torcidos. Y están torcidos con todos. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra torcida. Pues la verdad, y es la pura verdad que te va a hacer libre. Dice el Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego en el versículo 36 es donde Jesús dice esta palabra, donde tenemos el tema de este mensaje, verdaderamente libres. Versículo 36 dice, así que si el Hijo, ese es el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta nación está para celebrar la declaración de independencia, pero ¿cuántas personas van a estar celebrando, tomando, tirando cohetes, teniendo barbacoas, comiendo carne asada, haciendo un banquete? Ya les di hambre, ¿verdad? Pero mire, todo esto que van a estar celebrando una declaración, pero ¿qué clase de celebración van a estar teniendo cuando todavía están atados al Dios de este siglo? Todavía están atados al pecado, todavía están atados a la muerte espiritual, todavía están atados al temor, todavía están atados al dominio de esta tierra. ¿De qué sirve estar celebrando físicamente cuando espiritualmente estamos todavía? Bueno, yo, gracias a Dios que yo no estoy, pero aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, si el Hijo os ha libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a estos versículos, anótelos porque vamos a estar viendo la palabra de Dios concerniente esta gloriosa libertad que tú vas a poder celebrar, tu libertad de no un reino, no de un rey tirano, no de un dictador opresivo que mata a su propia gente, como ciertos lugares que ahorita está sucediendo, que los dictadores están usando armas químicas para matar a su propia gente. Eso es diabólico, pero es lo que Satanás está haciendo. Tú vas a poder decretar y declarar tu libertad completa del príncipe, la potestad del aire, de la muerte espiritual. Vamos a Lucas, al capítulo 4. Cristo Jesús llega a su propio pueblo, donde él había crecido, en Nazaret, y en el capítulo 4, versículo 14 al 17, vamos a estar leyendo estos versículos, especialmente vamos al versículo 18 y 19. Este es capítulo 4, 18 y 19. Jesús entra a la sinagoga como él acostumbraba a entrar. Y fíjese, Jesús
ya había sido Dios en el Espíritu Santo, Dios lo estaba usando echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y Dios lo estaba usando poderosamente, dándole vista a los ciegos, y luego llega a Nazaret, llega a su propio pueblo, ¿verdad? Y entra en la sinagoga. ¿Por qué? Porque Jesús siempre visitaba. La primera cosa que Jesús hacía cuando entraba en una ciudad, ir a la sinagoga. Era su costumbre, especialmente los sábados. Pero él no solamente iba los sábados, él iba a las sinagogas cualquier día de la semana que entraba en un pueblo, iba a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la gente sabía que las sinagogas eran un lugar de aprendizaje. Las sinagogas eran escuelas. Escúcheme bien, en las sinagogas ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los fariseos enseñando al pueblo la palabra de Dios. Y eran todos los días, pero el sábado era más especial, porque el sábado es cuando venía más gente, porque era un día del Señor. Y Jesús acostumbraba, no solamente los sábados, pero acostumbraba. Entonces, él fue a la sinagoga de Nazaret, ahí donde es, ¿verdad? Y le dieron el libro de Isaías y él lo abrió, pero él buscó. Dice la Biblia que él abrió el rollo. En ese tiempo no era una Biblia, un libro, eran rollos, ¿verdad? Y le dieron el libro de Isaías y él halló, la Biblia dice que él halló la porción donde dice estas palabras. Si él lo halló es que él lo buscó. No solamente fue, no, él buscó la porción. Y quiero que sepa, para encontrar eso no era fácil porque no tenía capítulos y versículos. Gracias a Dios que ahora sí tenemos para encontrar estos versículos. Pero estas son las palabras que Jesús dijo, enfrente de la gente que estaba ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuche la frase que sigue. A pregonar libertad. Es lo que van a estar gritando y van a estar celebrando. Libertad el 4 de julio. Pero Cristo Jesús dice que el Espíritu de Dios lo ha ungido para dar libertad a los cautivos. Tú dices, bueno, pues yo nunca he sido un cautivo. Espérate un momento. No estamos hablando de cautivos literalmente como los esclavos que eran cautivos o eran esclavos, o un cautivo que está en una prisión. No, estamos hablando de una cautividad más terrible que la cautividad física. Estamos hablando de una cautividad espiritual. Y todos nosotros que nacemos a este mundo, nacemos ya bajo la cautividad y la servidumbre del pecado. La muerte espiritual está en nuestro espíritu. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Nacemos ya bajo la servidumbre de esa. Ahorita vamos a ver esos versículos. Dice, por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner, y otra vez, usa la palabra a poner libertad. 2 veces se menciona libertad. Libertar a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está oprimida. Tristemente, cristianos también, que el enemigo los ha oprimido con enfermedades, con temor. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Dios. No. No dice eso. Yo dije eso al propósito porque muchos piensan que era Dios. No. La Biblia dice que el Hijo dice el Espíritu de Dios ungió a Jesús de Nazaret y como como Espíritu de Dios, es Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret, como anduvo haciendo bienes. Satanás nunca viene a hacer bienes. Jesús dijo en Juan 10:10 que él solamente viene para matar, hurtar, destruir. Es todo lo que él sabe hacer. Y si él está haciendo un bien, lo está haciendo con un propósito de traer daño. Porque sí hace cosas buenas. Si el diablo sí prospera, con el propósito de ganar tu espíritu, ganarte. Él hace cosas, pero tiene otros motivos. Sus motivos es de matar, hurtar, destruir. No, él no es un Dios bueno. No tiene nada de misericordia. Él es puro odio, es pura muerte, puro temor. Entonces, la Biblia dice que Jesús
dice su palabra, a predicar libertad a los oprimidos. Y hay mucha gente que está bajo opresión en estos momentos, pero gloria a Dios que Él ha venido a dar libertad a los oprimidos. Fíjense lo que dice Romanos 7, versículos 24 y 25. Este es el apóstol Pablo en la epístola de Pablo, el capítulo 7, versículo 24 y 25, cuando Pablo está hablando del poder del pecado que está en su cuerpo y en su espíritu y su alma. Dice Pablo, miserable de mí. Usted no sabía que esas palabras están en la Biblia, ¿verdad? Pero Pablo lo dice en la condición que él se encontraba sin Cristo. Tenía la ley, tenía la palabra, pero estaba todavía. Y él se encontraba totalmente atado al pecado, a la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de la muerte espiritual. Y luego da la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo, el único. No hay otro nombre, no hay otra persona. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego en el capítulo 8, versículo 2, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre, ahí está la palabra libre, de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a otro versículo y luego vamos a orar. Vamos a Hebreos el capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos el capítulo 2 está también la epístola de San Pablo. Capítulo 2, versículo 14 y 15 del libro de Hebreos 2. Y póngale mucha atención a estas palabras. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos nosotros tenemos que nacer a este mundo, tenemos carne y sangre. Él, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo. Dios le dio un cuerpo físico en la vientre de María, con el propósito de tomar nuestro lugar. Un hombre nos metió en el pecado, un hombre nos sacó del poder del pecado y de la muerte. Adán, primer Adán y luego el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nos ha dado libertad. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, y esto no es solamente la muerte física, esto es la muerte espiritual. Él tuvo que ser separado de su Padre por 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra, en el infierno, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar, ahí está la palabra librar, libertad, viene la palabra librar, libertad. A todos, ¿a cuántos? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Que no quieres estar libre tú del imperio de la muerte? Cristo Jesús ya venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Oh, yo sé que el diablo todavía está haciendo la suya y está haciendo aquí, haciendo allá, pero ¿sabes qué? Los está haciendo con la gente que no conoce la verdad y están dejando que el diablo haga todo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad será libre. Si yo no estoy practicando la verdad, no estoy en la verdad, el diablo también me va a tener engañado y yo también voy a estar siendo oprimido, voy a estar haciendo las cosas que él me está haciendo que haga. Pero ahora, cuando tú haces la decisión, ¿en qué imperio quieres estar tú? ¿Quieres estar tú en el imperio o el reino de Dios o en el reino de tinieblas? La decisión es tuya. Tú eres el único que puede hacer la decisión. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado. Ahí está la palabra librado, libertad. El cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas. Ese es el diablo y la muerte y el pecado. El cual nos ha librado, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, del dominio, del señorío de las tinieblas y nos ha trasladado, no nos va a trasladar, ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. La decisión es tuya. Y yo te animo, yo no lo puedo hacer por ti, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu abuela, ni tu abuela, nadie puede hacer la decisión. Solamente tú eres el único que puedes hacer la decisión. ¿Por qué no haces la decisión? Y tú vas a poder celebrar. Hoy vas a poder celebrar tu independencia del imperio de la muerte, del imperio de Satanás. Vas a poder celebrar tu libertad del poder del pecado.
del poder de la muerte espiritual, porque Cristo Jesús ya lo venció todo. Pero tú tienes que hacer esa decisión. Haz esta oración ahí donde estás. Escucha las palabras que estás diciendo. Dilo conmigo, Dios, en este día. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Tú lo enviaste a este mundo cruel con el propósito de morir en esa cruenta cruz y murió por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para probar que tú me habías justificado, me habías perdonado de todos mis pecados. Y ahora públicamente yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, te felicito. Danos tu testimonio, escríbanos. Ahí Arturo Ruiz, mi yerno, va a estar dándote la manera como tú puedes contactarnos. Y ahora, sin tomar más tiempo, con ustedes, Art Ruiz. Muchas gracias, Pastor Ricardo Escobedo. Tremenda palabra. Creciendo totalmente en el Espíritu cada día. Así es como nosotros vamos a vencer el mal con el bien. Bendecidos, amada familia y amigos de Centro Palabra de Fe. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos, siempre recordándole que el mundo puede estar en crisis, pero usted está en Cristo. La palabra de hoy para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor se encuentra en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y esas palabras, cosas hechas, también se pueden decir que son cosas creadas. Al igual que su creador, usted tiene las habilidades dentro de usted para crear cosas. Pero gran parte del proceso creativo ha sido oculto bajo la superficie de nuestras conciencias. La mayoría de los cristianos son inconscientes de la bondad de Dios, o sea, de las promesas de Dios. Cuando andamos inconsciente, lo que obtenemos en lo físico es simplemente el resultado de las cosas que creamos dentro de nosotros, ya sea que desde que los que desea o no, siempre está usted creando algo. Usted puede estar creando algo siempre, aunque lo piense o no, usted está creando algo. Tus pensamientos son creadores y también tus palabras son creadoras. Es hora que despiertes a la bondad de Dios. Las promesas de Dios no pueden ser solo revelaciones superficiales para ti, deben de ser parte de ti. Tómese el tiempo para acceder activamente lo que está pensando o creando. Examínese si las manifestaciones físicas son lo que usted realmente está pensando crear. Si toma la palabra de Dios y meditas el tiempo suficiente para que se convierta uno contigo, puedes crear exactamente lo que la palabra de Dios dice que puedes crear. Ahora usted tal vez me está diciendo, bueno, hermano Arturo, ¿cómo podemos aplicar esto a las ofrendas y los diezmos? ¿Cómo podemos nosotros crear prosperidad financiera para que nosotros podamos ser bendecidos para ser de bendición? Bueno, número uno, es muy fácil. Sabemos que cada semilla está programada para producir. O sea, lo que usted está sembrando, usted va a cosechar.
Número 2, cada semilla produce tras su propio género. Si usted está sembrando semillas financieras en el reino de Dios, usted puede esperar recibir una cosecha financiera en el reino de Dios. Y número 3, sabemos que usted decide cuánto usted puede recibir del reino de Dios. Dice la palabra que si usted decide crear sus finanzas, si usted quiere una cosecha de escasez, usted siembra escasamente. Si usted quiere una cosecha abundante, usted siembre abundantemente. Así que usted decida qué es lo que usted quiere crear en sus finanzas. Vamos a orar por las ofrendas. Un momentito, antes se me había olvidado que nuestro otro versículo es Gálatas 3:29, que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Oremos por la ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor, por esas personas, Señor, que en obediencia han sembrado en tu reino. Padre, yo te pido que tú los bendigas a ellos, bendiga a su familia, Señor. Extiende tu mano de poder para hacer las sanidades, milagros, prodigios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias por la familia de Centro Palabra de Fe y a cada uno que llama Centro Palabra de Fe su casa. En el nombre de Jesús. Amén. 2 formas de dar. Usted puede dar en línea, www.palabra.org, /inclinada, dar. O puede dar a través de Zelle. Si usted nos manda un mensaje, nosotros le regresaremos el mensaje con las instrucciones. Puede llevar su ofrenda a Centro Palabra de Fe, de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Centro Palabra de Fe está localizado en el 107 West Artesia Boulevard en Compton, California, 90220. O nos puede llamar al teléfono 310-632-7337. Le damos las gracias por participar del servicio de este domingo y les animamos que siempre se congreguen, no deje de congregarse porque es necesario. También queremos decirle que el pastor Ricardo está en Fe Victoriosa en TVN Enlace. El canal digital es 40.4. Todos los viernes a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Así que puede sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Santo Espíritu, soy bendecido por la preciosa sangre de Jesucristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mi finanza, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Bendecidos. Una de las formas que la iglesia primitiva era de bendición se encuentra en Hechos 5:42, donde decía que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La forma que usted va a ser de bendición a otro es que no cese de predicar y de enseñar a Jesucristo. Un reporte bien corto acerca del Food Bank de esta semana. Nuevamente, los hermanos respondieron, gracias por su participación, usted haciendo de bendición a otras personas, han venido y han participado, han recogido comida para llevársela a las personas necesitadas y esa es otra manera que usted puede ser de bendición a otras personas y puede predicarles a ellos. Así que nuevamente, soy bendecido y soy de bendición a otro. Bendecidos.